Un hombre mató a su novia embarazada de 7 meses. Luego, fue a la comisaría a denunciar su desaparición y esa misma noche le mandó mensajes de WhatsApp como si ella pudiera responder. Una chica de 22 años escribió una lista a mano: 15 razones por las que debería dejar a Filippo. Una semana después, Filippo la mató. Este es el lado oscuro del internet en Italia. Mayo de 2023, Senago, Italia. Una ciudad pequeña en las afueras de Milán. Giulia Tramontano tiene 29 años. Está embarazada de 7 meses y esa tarde descubrió algo que lo cambió todo. 48 horas después, estaba muerta. Y su novio estaba mandándole mensajes de WhatsApp como si nada hubiera pasado. Italia tuvo, en 2023, uno de los años más oscuros de su historia reciente en términos de violencia de género. Ese año, 120 mujeres fueron asesinadas en Italia, más de la mitad por sus propias parejas o exparejas. Una mujer cada 3 días. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos, un caso que paralizó a Italia entera, que llenó las portadas de todos los diarios, que hizo que la gente leyera en silencio los mensajes de WhatsApp de una pareja, publicados en los medios, tratando de entender cómo alguien puede hacer lo que hizo Alessandro Impagnatiello. Esta es la historia de Giulia Tramontano. Giulia nació en Nápoles en 1994, pero hacía años que vivía en Senago, al norte de Italia, donde había construido su vida. Trabajaba como agente inmobiliaria. Era cercana a su familia, especialmente a su hermana Chiara, con quien hablaba seguido. Era de esas personas que, según todos los que la conocían, iluminaba cualquier lugar donde entraba. En 2020 conoció a Alessandro Impagnatiello. Él tenía 27 años, era barman en el bar Bambù del Hotel Armani en Milán, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Guapo, simpático, encantador. La relación avanzó rápido, se mudaron juntos y en 2023 Giulia quedó embarazada. Iban a tener un hijo, lo iban a llamar Tiago. Lo que Giulia no sabía, lo que nadie le había dicho, es que Alessandro llevaba meses llevando una doble vida. Tenía una amante, una colega de trabajo, también empleada en el Hotel Armani, y esta mujer sabía que Alessandro tenía una novia. Lo que no sabía era que esa novia estaba embarazada. Cuando la colega lo descubrió, al ver fotos en Instagram de Alessandro junto a una mujer con la panza de embarazo, lo confrontó. Él negó todo. Le dijo que ese bebé no era suyo, y para convencerla, le consiguió un test de ADN. El test era falso. Impagnatiello había fabricado un documento de ADN para hacerle creer a su amante que el bebé que esperaba Giulia no era de él, para seguir manteniendo las dos relaciones sin que ninguna de las dos supiera la verdad completa. Pero la amante no le creyó del todo, siguió investigando y eventualmente contactó a Giulia directamente. El 27 de mayo de 2023, Giulia y la amante de Alessandro se encontraron en el propio bar Armani Bambù donde él trabajaba. Piénsenlo un segundo. Las dos mujeres, en el lugar donde el hombre que las había estado engañando a las dos servía cócteles a sus clientes. Giulia volvió a su casa esa tarde con la verdad completa. Todo el castillo de mentiras se había derrumbado en una sola conversación. El hombre con quien vivía, con quien iba a tener un hijo, le había mentido en todo. Tenía otra relación. Había falsificado un test de ADN. Le había dicho a su amante que el bebé no era suyo. Esa noche, Alessandro llegó a casa y, según su propia confesión posterior, la mató. La apuñaló 37 veces. 37. Giulia estaba embarazada de 7 meses. Lo que pasó después es donde este caso se vuelve algo diferente, algo que va más allá del crimen en sí y que dice algo muy perturbador sobre la mente de Alessandro Impagnatiello. Después de matarla, intentó quemar el cuerpo. Primero adentro del departamento, en la bañera, usando alcohol desnaturalizado. No funcionó. Entonces lo sacó afuera y lo intentó con nafta, detrás de un estacionamiento a pocas cuadras de su casa. Tampoco funcionó. Finalmente escondió el cuerpo en ese mismo lugar, detrás de los garajes, en un parche de pasto sucio, a metros de donde vivían, y volvió a su rutina. Al día siguiente fue a trabajar. El 28 de mayo, un día después del asesinato, fue Alessandro mismo quien fue a la comisaría a denunciar la desaparición de Giulia. Él, el asesino, fue a la policía a decir que su novia había desaparecido, y mientras hablaba con los agentes, daba una dirección falsa, donde supuestamente buscarla. Una dirección que no existía. Pero lo más perturbador vino después,
Impagnatielo empezó a mandarle mensajes de WhatsApp al celular de Giulia, al número de una mujer que ya estaba muerta. Mensajes que escribía como si ella pudiera leerlos, como si en algún momento fuera a responder. Amor, ¿dónde estás? Todos estamos preocupados por ti. Baby, por favor, danos una señal. Tengo periodistas acosándome afuera de casa. Por favor, esto es insoportable. Mi mamá está llorando, mi hermano también. Por favor, dinos algo. Esos mensajes fueron recuperados por la policía y presentados como evidencia en el juicio. Italia los leyó en silencio, uno por uno, tratando de procesar lo que estaba mirando. Un hombre que le escribía a su novia muerta, que él mismo había matado, que había intentado quemar, que había escondido en un parche de tierra detrás de un estacionamiento. Le escribía como si fuera a responder. La familia de Giulia, desde el primer momento, supo que algo estaba muy mal. Su hermana Chiara fue a la televisión esa misma noche del 28 de mayo. Fue al programa Chi l'ha visto, el equivalente italiano de los programas de búsqueda de personas desaparecidas. Dijo en cámara que su hermana no se habría ido voluntariamente, que algo había pasado. Tenía razón. Mientras tanto, la investigación policial avanzaba. Encontraron rastros biológicos de Giulia en el auto de Alessandro. La historia empezaba a no cerrar, y el 31 de mayo, en la madrugada, Impagnatielo se derrumbó. Confesó. El cuerpo de Giulia fue encontrado horas después, exactamente donde él dijo que estaba, a pocos metros de su propio departamento. Giulia Tramontano y su hijo Tiago, que nunca llegó a nacer. Durante la investigación salieron a la luz detalles que hicieron el caso aún más oscuro. Los análisis del celular de Impagnatielo revelaron que había hecho búsquedas en Google sobre cómo deshacerse de un cuerpo, cómo eliminar rastros de sangre. ¿Qué pasa con un cadáver a distintas temperaturas? Las búsquedas eran posteriores al asesinato, lo que el juez interpretó como evidencia de que no había planeado el crimen de antemano, sino que entró en pánico después. Pero había algo más, algo que la fiscalía presentó como parte de un plan que venía de mucho antes. Impagnatielo había estado envenenando a Giulia con raticida durante meses, mezclado en su comida y sus bebidas. El objetivo, según los fiscales, era provocarle un aborto espontáneo para poder seguir con su doble vida sin que el embarazo lo complicara todo. Giulia no sabía que la estaban envenenando, que el hombre con quien vivía, el padre de su hijo, le estaba poniendo veneno para ratas en la comida. El juicio comenzó en enero de 2024. Impagnatielo declaró voluntariamente desde el primer día. Admitió haberla matado, pero dijo que no fue premeditado, que estaba estresado, que decidió hacerlo sin una razón real. La fiscalía pidió cadena perpetua. La defensa pidió una condena menor, argumentando que no hubo premeditación. El 25 de noviembre de 2024, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Alessandro Impagnatielo fue condenado a cadena perpetua. La sentencia fue confirmada en apelación en junio de 2025. Cuando leyeron el veredicto, él no tuvo ninguna reacción. Se quedó mirando el escritorio frente a él. Los padres de Giulia lloraron. Hay algo en este caso que va más allá del horror del crimen en sí, y es la forma en que Internet y el mundo digital fueron parte de cada etapa de la historia. La doble vida de Impagnatielo se sostuvo durante meses gracias a las mentiras que construyó en persona y en digital. El test de ADN falso, las conversaciones con su amante por mensajes, las fotos de Instagram que lo delataron. El castillo de mentiras se armó y se derrumbó en gran parte a través de pantallas. Y después del crimen, usó WhatsApp como herramienta para construir una coartada, para proyectar la imagen de un novio desesperado buscando a su pareja. La misma aplicación que usaba para coordinar con su amante, ahora la usaba para escribirle a una mujer muerta y fingir que no sabía nada. La página 12 del diario La República publicó los mensajes de WhatsApp entre Giulia y Alessandro, clasificados por categoría: la pelea por el rush, el anuncio de la separación, el futuro del bebé, los mensajes después de haberla matado. Italia los leyó todos, en silencio, tratando de entender. Hoy, el caso de Giulia Tramontano es parte de una conversación más grande en Italia sobre femicidio, sobre violencia de género, y sobre qué significa que una mujer muera cada 3 días a manos de su pareja o expareja. Su hermana Chiara se convirtió en una voz pública del movimiento.
Publicó en redes sociales una carta escrita desde la perspectiva de Tiago, el bebé que nunca nació, dirigida a su padre. Papá, eres un monstruo. Ahora mamá y yo estamos juntos para siempre y nadie puede hacernos daño. Julia Tramontano tenía 29 años. Iba a ser mamá. Tenía toda una vida por delante. Y la última vez que alguien supo de ella fue a las 9:43 de la noche del 27 de mayo de 2023, cuando le mandó un mensaje a su mamá diciéndole que se fuera a descansar. Eso fue todo. Nuestro próximo caso también ocurre en Italia, también en 2023. También termina con una mujer asesinada por el hombre que decía amarla. Pero este caso generó algo que el de Julia Tramontano no generó: un movimiento nacional, una carta que se volvió viral en todo el mundo y una lista manuscrita que Italia no va a poder olvidar nunca. Les hablo de Giulia Cecchettin, otra Giulia, otra pareja, otro asesinato. Pero este caso tuvo algo diferente, algo que hizo que no fuera solo una noticia más sobre violencia de género. Este caso generó una carta que se viralizó en todo el mundo, una lista manuscrita que Italia no va a olvidar nunca y un movimiento que cambió para siempre la forma en que el país habla de sus hombres, sus mujeres y la cultura que produce ambos. Giulia nació en Padua el 5 de mayo de 2001. Era la del medio de 3 hermanos, Elena, la mayor, y Davide, el menor. Su mamá, Mónica, murió de cáncer en octubre de 2022. Cuando Giulia tenía 21 años, ese dolor lo llevó con una madurez que todos los que la conocían reconocían en ella. Estudiaba ingeniería biomédica en la Universidad de Padua. Era brillante. Estaba a punto de graduarse. Faltaba exactamente una semana para su ceremonia de graduación cuando desapareció. Tenía toda la vida organizada. Tenía planes. Tenía sueños concretos. Y tenía un exnovio que no podía aceptar que la relación hubiera terminado. Filippo Turetta tenía 22 años. Era compañero de Giulia en la universidad. Así se habían conocido, en 2020. Salieron durante 3 años. Y cuando Giulia decidió terminar la relación en agosto de 2023, algo en Filippo se quebró. O tal vez no se quebró. Tal vez siempre estuvo ahí. Porque lo que salió a la luz después del asesinato fue que la relación había tenido señales de alarma durante mucho tiempo. Señales que en otro contexto podrían haber parecido normales. Señales que nuestra cultura muchas veces normaliza y llama amor intenso o celos naturales. Señales que Giulia en algún momento había documentado. Después del asesinato, la familia de Giulia encontró una lista, escrita a mano, en un cuaderno, fechada meses antes de su muerte. El título era 15 razones por las que debería dejar a Filippo. Italia la leyó entera. El mundo la leyó entera. Y lo que decía esa lista no era el retrato de un monstruo de película, era el retrato de algo mucho más común, mucho más reconocible, mucho más perturbador precisamente por eso. Algunas de las razones que Giulia escribió. Se queja cuando le pongo menos corazones que de costumbre en los mensajes. Necesitas saber todo, incluso lo que le dices a tus amigos sobre él, incluso lo que le dices a tu psicóloga. Tiene ideas raras sobre hacerse justicia por traiciones, sobre torturas, cosas así. Me hace sentir culpable cuando quiero pasar tiempo con otras personas. Me controla el teléfono. Cuando discutimos, dice que se va a suicidar si lo dejo. 15 razones, 15 señales, 15 momentos en que Giulia, con su propia letra, había documentado que algo estaba muy mal, que necesitaba irse, que lo sabía, y sin embargo siguió. Porque eso también es parte de cómo funciona este tipo de relación, porque las señales se normalizan, porque la persona que las genera también tiene momentos buenos, porque salir no siempre es tan simple como parece desde afuera. Después de la ruptura en agosto de 2023, Giulia y Filippo siguieron en contacto. Él insistía, le decía que se sentía deprimido, que no veía un futuro sin ella, que se quería matar. Giulia le mandaba mensajes de voz a sus amigas hablando de él. Esos mensajes se viralizaron después de su muerte. En uno de ellos, con una voz calmada, casi disculpándose, decía que Filippo la hacía sentir culpable, que sus palabras sonaban mucho a chantaje, pero que no quería ser cruel con él. Esa es Giulia en esos audios, tratando de ser buena persona con alguien que la estaba manipulando, cargando con la responsabilidad emocional de un hombre que usaba su propio dolor como herramienta de control. El 11 de noviembre de 2023, Giulia aceptó salir con Filippo una última vez.
Él le había prometido que iba a respetar su decisión, que podían ser amigos, que iba a estar bien. Fueron a comer juntos. Después, según las cámaras de seguridad, fueron a un centro comercial. Y fue ahí, en el estacionamiento, donde todo cambió. Las imágenes de la cámara de seguridad capturaron el momento exacto. Se ve a Filippo agarrar a Giulia. Se ve forcejeo. Se ve a Giulia resistiendo y se ve cómo la mete a la fuerza en su auto. Eso fue lo último que las cámaras registraron. La familia de Giulia empezó a preocuparse esa misma noche cuando ella no respondió los mensajes. Al día siguiente, su papá Shino fue a la policía. La búsqueda comenzó de inmediato. Italia siguió el caso en tiempo real. Cada actualización era noticia. Cada silencio pesaba. Filippo Turetta se había fugado del país. Cruzó la frontera hacia Austria y siguió manejando hacia Alemania. Durante días Italia lo buscó mientras la familia de Giulia esperaba noticias. El 18 de noviembre, 7 días después de su desaparición, el cuerpo de Giulia fue encontrado en una zona boscosa cerca de un lago en Varsis, en el noreste de Italia. Estaba dentro de una bolsa de nylon grande, escondida en una cueva a 50 metros de altura, en una zona cerrada durante el otoño. La autopsia reveló entre 25 y 30 puñaladas. Varias de ellas eran defensivas. Giulia había intentado protegerse. Un día después, el 19 de noviembre, Filippo Turetta fue detenido en Alemania. Su auto se había quedado sin nafta en la autopista. Cuando los agentes alemanes lo detuvieron, sus primeras palabras fueron: «Soy Filippo Turetta, maté a mi novia». Lo que pasó en Italia en las semanas siguientes fue algo que el país no había visto antes. Vigías, manifestaciones, marchas en silencio, flores en las plazas. El nombre de Giulia escrito en paredes, en carteles, en publicaciones de millones de personas. Giulia era la víctima número 105 de femicidio en Italia en 2023. Ese número, 105, se repitió en todos los medios, como un recordatorio de que esto no era una excepción, era parte de un patrón de una mujer cada 3 días. Pero lo que convirtió este caso en algo diferente, lo que lo sacó de la estadística y lo convirtió en un momento de quiebre cultural, fue una carta. El 20 de noviembre de 2023, 9 días después del asesinato de su hermana, Elena Cecchettin publicó una carta en el Corriere della Sera, uno de los diarios más importantes de Italia. Elena tiene 1 año más que Giulia, tiene un doctorado y escribió algo que Italia y el mundo no estaba preparado para leer. La carta decía, entre otras cosas, Filippo no es un monstruo es una excepción, alguien externo a la sociedad, alguien de quien la sociedad no tiene que hacerse responsable. Pero acá la responsabilidad existe. Filippo es el hijo sano del patriarcado y de la cultura de la violación. El femicidio es un crimen de Estado. Es el resultado de una cultura que infravalora la vida de las mujeres. Y luego algo que golpeó especialmente fuerte. Elena nombró comportamientos concretos, amigos que hacen comentarios sobre el cuerpo de las mujeres, compañeros de trabajo que interrumpen a las mujeres en reuniones, hombres que no aceptan un no. Y dijo que todos esos comportamientos tolerados y normalizados por la sociedad son parte del mismo sistema que produce femicidas. La carta se viralizó globalmente en horas. Fue traducida a docenas de idiomas. Elena, que había perdido a su hermana menor hacía menos de 2 semanas, se convirtió de la noche a la mañana en una de las voces feministas más escuchadas de Europa. El funeral de Giulia se celebró el 5 de diciembre en la abadía de Santa Giustina en Padua. Asistieron aproximadamente 10.000 personas. Fue transmitido en vivo por los principales canales de televisión italianos. Su papá, Shino Cecchettin, dio el discurso. Y lo que dijo también se viralizó. No habló de venganza, no habló de odio, habló de cambio. Les pidió a los hombres presentes que fueran agentes de cambio en una sociedad que, dijo, infravalora la vida de las mujeres. No quiero venganza, dijo Shino. Quiero que la muerte de mi hija sirva para algo. Días después, la Universidad de Padua le otorgó a Giulia un título honorífico póstumo en ingeniería biomédica. La graduación que había estado esperando toda su vida. El juicio contra Filippo Turetta comenzó en septiembre de 2024. Él eligió un proceso abreviado, un procedimiento en el sistema italiano que, a cambio de renunciar al juicio oral, puede resultar en una pena reducida.
Durante el juicio, Tureta presentó un memorial escrito de 40 páginas. Lo describió todo. ¿Qué hizo ese día? ¿Cómo pasó? Habló de su estado emocional, de su incapacidad de aceptar la ruptura, de los pensamientos que tuvo durante semanas antes del crimen, y reveló algo que heló a Italia. Había preparado materiales con anticipación: cuchillos, cinta adhesiva, una pala, bolsas de basura negras, una media húmeda para amortiguar los gritos. Los había guardado en el auto durante varios días antes de ese 11 de noviembre. Fue con Julia a cenar al centro comercial y llevaba esas cosas en el maletero. Dijo que no había decidido definitivamente matarla, que lo tenía como hipótesis, que esa noche, cuando discutieron de nuevo, algo lo hizo actuar. La fiscalía no le creyó. Los fiscales argumentaron que eso era premeditación, que un hombre que carga durante días con cuchillos, cinta, una pala y bolsas de basura no está pensando en hipótesis. El 3 de diciembre de 2024, exactamente un año y 22 días después del asesinato, Filippo Tureta fue condenado a cadena perpetua. Cuando el juez leyó el veredicto, Tureta estaba de pie junto a sus abogados. No tuvo ninguna reacción visible. Se quedó inmóvil, mirando hacia adelante. Chino Cecchettin estaba en la sala. Sus hijos, Elena y Davide, no fueron. Él había dicho previamente que el juicio no le importaba, que para él todo había terminado el 11 de noviembre del año anterior, que no buscaba venganza, solo quería que la muerte de su hija sirviera para algo. Afuera del tribunal, personas que no conocían a Julia lloraron, pero volvamos a la lista, a esas 15 razones escritas a mano en un cuaderno, porque esa lista no es solo un documento, es un espejo. Cuando Italia la leyó, cuando el mundo la leyó, algo incómodo pasó. Mucha gente reconoció en esas líneas comportamientos que había visto en parejas de amigos, en relaciones pasadas, en sí mismos. Se queja cuando le pongo menos corazones en los mensajes. ¿Cuántas personas han estado en una relación donde los mensajes eran un campo de batalla? ¿Donde la cantidad de emojis se convertía en evidencia de amor o desamor? Necesitas saber todo, incluso lo que le dices a tu psicóloga. ¿Cuántas personas han sentido que no podían tener conversaciones privadas ni con su terapeuta? Dice que se va a suicidar si lo dejo. Eso no es amor, eso es retención, es chantaje emocional. Y sin embargo, ¿cuántas personas han permanecido en relaciones porque tenían miedo de lo que pasaría si se iban? La lista de Julia se convirtió en una herramienta educativa. Se compartió en colegios, en universidades. Organizaciones que trabajan con víctimas de violencia de género la usaron como material de trabajo, porque lo que describe no es una relación de película de terror, es una relación que muchas personas podrían reconocer de su propia vida. Y ese es exactamente el punto que hizo Elena en su carta, que Filippo Tureta no era una anomalía, era el producto de una cultura. Y esa cultura se alimenta de comportamientos pequeños, cotidianos, normalizados, comportamientos que están en esa lista. ¿Cuál es el ángulo digital en este caso? Está en todas partes. Los mensajes de voz de Julia a sus amigas describiendo el comportamiento de Filippo, mensajes que sus propias amigas guardaron y que la familia pudo recuperar después de su muerte. Esos audios se convirtieron en evidencia y en testimonio público. Italia los escuchó. Esa voz tranquila, casi disculpándose, describiendo patrones de control que ella misma relativizaba, se volvió parte del debate nacional. La lista de las 15 razones, escrita a mano pero fotografiada y compartida digitalmente por millones de personas, fue el documento más leído de Italia en noviembre de 2023. La carta de Elena se publicó en un diario pero vivió en Internet. Se compartió en Instagram, en Twitter, en WhatsApp. Llegó a lectores en Argentina, en México, en España, en Brasil, en Estados Unidos. Fue el tipo de contenido que Internet puede distribuir en horas a cualquier rincón del mundo. Y la cámara de seguridad del estacionamiento. Esas imágenes, Filippo agarrando a Julia, el forcejeo, el momento en que la mete al auto, fueron la evidencia más contundente del caso. En otro tiempo, sin cámaras digitales conectadas en red, tal vez nunca hubieran existido. Internet fue el escenario donde este caso se procesó colectivamente, donde Italia lloró, donde el mundo entendió lo que había pasado. Hoy, la Fundación Julia Cecchettin, creada por su padre Chino y su hermana Elena, trabaja activamente en educación sobre violencia de género. Dan charlas en colegios, trabajan con instituciones, publican materiales. El gobierno italiano, bajo presión después del caso,
lanzó una campaña oficial de concientización sobre femicidio. La ministra de Educación dijo que el patriarcado ya no existe en Italia. Elena Cecchettin respondió en redes sociales: mi hermana fue asesinada por un hombre italiano, blanco, respetable. ¿Qué está haciendo el gobierno para prevenirlo? La pregunta sigue sin una respuesta suficiente. Giulia Cecchettin tenía 22 años. Estaba a una semana de graduarse. Su última foto pública antes de desaparecer es de ese día, sonriendo, con el pelo recogido, en el centro comercial donde Filippo la metió a la fuerza en su auto. Esa imagen circuló por todo el mundo. Italia la recuerda así, sonriendo, una semana antes de recibir el título que había trabajado tanto para conseguir. Y recuerda también la lista, esas 15 razones escritas con su letra, que ahora son parte de la historia de un país que está tratando, todavía imperfectamente con resistencia, de entender por qué una mujer muere cada 3 días a manos de alguien que dice amarla. Esto es Italia. 2 Giulias, 2 asesinos, 2 casos del mismo año que sacudieron a un país entero y pusieron en el centro de la conversación algo que siempre había estado ahí, normalizado y silenciado. Internet fue el campo donde esa conversación explotó, donde los mensajes de WhatsApp se convirtieron en evidencia pública, donde una lista manuscrita viajó a todos los rincones del mundo, donde la carta de una hermana se convirtió en un manifiesto. No alcanza con condenar a los culpables. Elena Cecchettin lo dijo mejor que nadie. Los monstruos no existen. Existen nombres formados por una cultura, y esa cultura se cambia o no se cambia, pero no sola. ¿Con qué país debo continuar? Los leo. Gracias por el apoyo de siempre.